Eh, Quizá lo más importante respecto de CODESA es que debe recordarse que cuando surgió la tesis del Estado empresario a mediados de los 70 y su producto más importante, que fue la Corporación de Desarrollo, la intención original era que el Estado interviniera en la economía como Estado empresario y que paulatinamente fuera trasladando las empresas al sector privado. Mucha gente no recuerda que originalmente esa era la intención de CODESA, contribuir al desarrollo de actividades estratégicas, de actividades muy grandes, de capital muy grande, en las cuales la empresa privada por sí sola no podía entrar porque se requería de montos muy grandes de capital que en ese momento con los cuales el país no contaba. De manera que la consecuencia lógica que se preveía para este tipo de empresas era que posteriormente fueran trasladadas en forma paulatina al sector privado. Por supuesto que hay un reconocimiento tanto por parte de la comunidad nacional como por parte del Partido de Liberación Nacional de que CODESA tuvo una serie de problemas de tipo administrativo, de manejo, y que posiblemente incluso de concepción en términos de la intervención del Estado en las empresas, pero yo diría que fue un intento válido, que hay empresas públicas y hay empresas productivas en las cuales la intervención del Estado no es nociva. Pareciera que esa generalización de que todo lo que hizo CODESA está mal empieza a demostrarse de que no es así desde el momento en que una empresa como Sempasa, que fue creada por CODESA, que sigue en manos del Estado, da resultados muy favorables, en que una empresa como Fertica da resultados muy favorables, y en que una empresa como CATSA, la central azucarera del Tempisque, también se desarrolló en forma muy exitosa. Lo importante en todo caso desde el punto de vista ideológico es saber reconocer los signos de los tiempos y darse cuenta de que en este momento no necesariamente es el Estado el que debe manejar esas, por sí solo el que debe manejar ese tipo de empresas, sino con la participación del mayor número de costarricenses. Es por eso que la gran diferencia entre las tesis de privatización de los liberales y las tesis de traslado o de democratización económica que sustenta el Partido de Liberación Nacional son muy grandes. El Partido de Liberación Nacional considera que si estas empresas se privatizan debe ser para que pasen al mayor número de costarricenses, como fue el caso de CATSA. Hay una pregunta, esa noción de que La Nación Nacional no rechaza la inversión extranjera, por el contrario, ha sido un gobierno del Partido de Liberación Nacional en donde se ha promovido mucho la inversión extranjera. Recuérdese que durante la época, durante el gobierno de 1984, se creó toda una infraestructura que pretendía atraer inversión extranjera. De manera que esa tesis de que el Partido de Liberación Nacional permanentemente se ha opuesto a la inversión extranjera no es tan cierta. Lo que pasa es que el partido sostiene de que debe ser una inversión regulada, que debe ser de alguna manera controlada, y donde se establece que hay cierto tipo de servicios y de bienes que son estratégicos, que no deben estar concentrados en pocas manos y que no deben estar concentrados en pocas manos ni siquiera de costarricenses. El caso de la industria del cemento es un caso muy específico, por eso es que el Estado se mete en la industria del cemento, por eso es que cuando se plantea el traslado de la industria del cemento, de la que es propiedad de CODESA, del Estado, a manos privadas, se plantea dentro de un esquema de democratización económica, se manda una ley a la Asamblea Legislativa. Ahora las cosas han cambiado un poco, se está pretendiendo vender eso pura y llanamente. Yo supongo que en eso se va a echar marcha atrás también, y además eso es una cosa que está en la Asamblea Legislativa.
pero en todo caso el fundamento de esto es que bienes estratégicos o servicios estratégicos no deben estar en manos de unos pocos y no deben estar en manos de extranjeros, fundamentalmente. No, todos, como digamos, del pueblo. ¿Por qué razón entonces el hecho ahora de decir, bueno, CODESA desaparece, el Estado empresario desaparece, entraña ya de por sí desaparición por privatización? Entonces, ¿por qué lo hacen desaparecer? Digamos, si desde el principio ya iba... Bueno, no, lo que pasa es que una cosa es privatizar, como se está pretendiendo privatizar en este momento, o como hay ciertas corrientes que pretenden privatizar servicios públicos independientemente de los de CODESA. Recuerde que cuando aquí se está hablando en este momento de privatización, no se está hablando exclusivamente de las empresas de CODESA, se está hablando del ICE, se está hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social, se está hablando de las universidades, se está hablando de muchos otros servicios, el ICE, que no tienen nada que ver con CODESA. De manera que el concepto de privatización que se está manejando en este momento implica muchos otros servicios o actividades que trascienden CODESA, que fueron creadas, algunas de ellas durante los años 50, e incluso el Instituto Nacional de Seguros, que fue creado a principios de esta década de 1924. Lo que pasa es que cuando se crea CODESA y cuando se crea el Estado empresario, se crea con la noción de un trabajo conjunto entre sector público y sector privado, en el cual, bueno, CODESA como Estado empresario iba a iniciar esas actividades y posteriormente se replegaba. Eso yo diría que no puede considerarse exclusivamente como una privatización, sino como se veía más bien como un impulso a la actividad económica por parte del Estado en sectores en donde el sector privado difícilmente se metía, porque no había capital, como le digo, como le mencioné anteriormente. Ahora, hay que recordar que es también en un gobierno liberacionista, en 1984, en el gobierno de Luis Alberto Monge, cuando se empieza, o cuando aparece ya en la Ley de Equilibrio Financiero, la necesidad de trasladar o de vender algunas de las empresas de CODESA. Ya desde ese momento se tiene la noción y se tiene el convencimiento de que el papel del Estado como empresario no ha dado buenos resultados, con excepción en algunos casos, y que es importante un repliegue del Estado en muchas de esas actividades. Ustedes revisan esa Ley de Equilibrio Financiero, se dan cuenta que ahí ya está el germen de toda la privatización o de toda la venta de las empresas de CODESA. Asunto que se inicia en la administración Monge y que termina de desarrollarse durante la administración Arias Sánchez, de 53 empresas, si no me equivoco, de CODESA. Para finales de la administración Arias Sánchez quedan como 4, de las cuales, es cierto, quedan algunas de las más importantes, de las que son estratégicas, como Fertica, Sempasa, Fertica y Sempasa son las que recuerdo más importantes. Pero de esas empresas muchas se venden, muchas se disuelven porque sencillamente ya no tienen razón de ser o no estaban funcionando, otras se venden al sector privado, pero aquellas que son consideradas estratégicas, que es a donde está lo importante, aquellas que son consideradas estratégicas, se decide privatizarlas o trasladarlas al sector privado dentro de un esquema económico de participación popular, de participación democrática. Es así como surge el caso de el caso de CATSA, que se pasa a alrededor de 300.000 cooperativistas y que está funcionando exitosamente, y se envía a la Asamblea Legislativa el asunto de Fertica y el asunto de Sempasa. ¿Y por qué es que se manda a la Asamblea Legislativa? Porque también la ley de creación de estas empresas establecía que el traslado de esas empresas debía hacerse por ley y dentro de algún
margen de regulaciones. De manera que, claro que uno puede percibir el asunto de CAC, de CODESA, y la venta de las empresas de CODESA dentro de toda una corriente de privatización, pero eso no es lo único que se pretende privatizar. Y sobre las empresas de CODESA yo creo que hay consenso bipartidista de que es importante trasladarlas al sector privado. Creo que donde hay discrepancia es en la forma en que eso debe trasladarse al sector privado. Algunos piensan que eso debe pasarse de una sola vez, vendiéndolo, no importa si es capital nacional, no importa si es capital extranjero, no importa si el capital nacional es, digamos, concentrado en pocas manos. La tesis del Partido de Liberación Nacional es que esas empresas se trasladen al sector privado, pero dentro de esquemas de democratización económica similares al que se hizo en Cárcel. Siguiendo sobre el tema de la privatización, que por cierto el Partido de Liberación Nacional no denomina privatización, simplemente para que no sea comparado con esquemas de privatización como los que se han desarrollado en otros países con los que nosotros no estamos de acuerdo, como es el caso de Inglaterra o es el caso de Chile. Debo señalar que nuestro partido y gobiernos del Partido de Liberación Nacional sí han estado de acuerdo en que el Estado se salga de actividades que son consideradas no estratégicas, no fundamentales, que no le agregan en absoluto nada al proceso de democratización política del Estado, y que más bien un gobierno liberacionista propuso en 1986-87 el traslado de los servicios, de algunos servicios marginales del Estado a empresas cooperativas, que es lo que se está retomando precisamente en estos días. Y dentro de ese esquema se trasladó, por ejemplo, un ferry, el ferry Salinero, que estaba en manos del Ministerio de Públicas y Transportes, se fue trasladado a los 40 funcionarios que trabajaban en el ferry, después de un proceso largo, no solamente de negociaciones para ver cómo se iba a hacer ese traslado, sino también de preparación de esos empleados para que esos empleados estuvieran en capacidad gerencial de asumir eso. Otro ejemplo muy interesante que está siendo tomado ya como ejemplo por proyectos de las Naciones Unidas es el proyecto de la clínica de Pavas. Hay una clarísima percepción por parte del Partido de Liberación Nacional y en ese momento por parte del gobierno de que no necesariamente los servicios de salud en todos los casos tenían que estar en manos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que algunos de ellos podían ser manejados por cooperativas de médicos, evidentemente dentro de la política del Ministerio de Salud, pero administrados por en este caso por empleados médicos, paramédicos, enfermeras, y ese caso está funcionando. De manera que no diría yo que hay una férrea oposición del partido al proceso. Lo que hay es una posición muy clara de cómo debe desarrollarse ese proceso en forma dirigida, sin que se afecten los servicios estratégicos y con una participación de los sectores populares y de los sectores empresariales de este país que puedan participar en el proceso, de manera que la racionalización del Estado que se busca sea acompañada también de un proceso de democratización económica. Yo no sé cómo van a hacer ustedes para resumir todo lo que yo hablo. Señor Macho, para autocriticarme. ¿Y cómo es que si la ideología que se planteó en sus inicios, el Partido de Liberación Nacional, ha persistido a través de la historia del partido, del movimiento, y si los gobiernos han aplicado esa ideología a la hora de gobernar? Mire, en primer lugar, a mí me parece que es muy importante que ustedes tengan claro de que las ideologías no son asuntos estáticos, y que posiblemente uno de los mayores aportes de la socialdemocracia en su momento fue el concebir o el hacer un aporte al pensamiento
desde el punto de vista de una realidad cambiante. No es lo mismo la socialdemocracia de finales del siglo pasado que la socialdemocracia de 1990, y posiblemente no será la misma del año 2100. De manera tal que es importante que se visualice a la socialdemocracia como un marco general de pensamiento cambiante, que se ha adaptado o que se adapta necesariamente a la realidad de los tiempos en los que se vive. Volviendo un poquito atrás al Partido Liberación Nacional, recuerden que el Partido Liberación Nacional, si bien nace con una gran influencia del pensamiento socialdemócrata internacional, también se nutre de otras fuentes nacionales, como son el pensamiento de Jorge Bolio, como es el pensamiento de González Flores, grandes reformadores, ambos grandes reformadores de principios de siglo en nuestro país. Se nutre mucho de las corrientes del Rerum Novarum, en donde hay también una posición muy interesante respecto del valor del trabajo. Se nutre mucho de otros pensadores y políticos latinoamericanos como Haya de la Torre en Perú. Entonces todo ese conglomerado de pensamiento conforma lo que en sus orígenes se da a través de la primera carta fundamental del Partido de Liberación Nacional, que es incluso la que sigue rigiendo los aspectos ideológicos y filosóficos del partido, y que yo diría que no han cambiado, que en su esencia siguen siendo lo mismo: lucha por la paz, la lucha por la igualdad de oportunidades, la lucha por la justicia social, la lucha por erradicar la pobreza extrema. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que hace diferente a un partido de otro? Bueno, los métodos para llegar a conseguir esos ideales. Recuerden que la socialdemocracia desde sus inicios se autodefine o se establece como una ideología que cree en la evolución, que cree en el cambio, pero por la vía de la evolución y no por la vía de la violencia, que es ahí precisamente su gran diferencia con el marxismo. La socialdemocracia cree en el proceso evolutivo, el marxismo creía en la ruptura de las estructuras para erradicar los problemas inherentes al capitalismo. Entonces yo diría que desde ese punto de vista se mantiene como una corriente muy importante, que el Partido Liberación Nacional se ha mantenido dentro de una tesis socialdemócrata. Si a mí me ponen a comparar si el partido ha sido socialdemócrata puro en todos sus aspectos, pues evidentemente uno tendría que decir que ha habido desviaciones, pero que son desviaciones muy propias de una ideología que debe aplicarse de manera muy específica a cada uno de los países, y que lo que tiene es un marco general de propósitos y de caminos más o menos establecidos. Me parece muy importante el reconocimiento que hace la misma Internacional Socialista en su congreso del 89, que coincide con los 100 años de la fundación de la doctrina socialdemócrata, de que los cambios son inminentes, de que lo importante es hacer los cambios dentro de un proceso de democracia económica, de democracia política y especialmente de igualdad de oportunidades. Creo que en eso el Partido de Liberación Nacional, con todo y que ha diferido en algunos momentos de tesis socialdemócratas, yo siento que en su esencia y especialmente ahora que la misma Internacional Socialista ha reconocido que cada país tiene su realidad y que cada país debe llevar adelante sus programas con ciertas características específicas, yo diría que el Partido de Liberación Nacional se ha mantenido bastante apegado a los principios de la socialdemocracia. Sí,
Bueno, en primer lugar, sobre la privatización, les repito, el problema no es solamente un problema de fines, sino también un problema de métodos. Algunas corrientes dentro del partido, porque el Partido de Liberación Nacional tampoco es un partido monolítico donde todos pensamos igual, eso es una cosa también importante que habría que señalar, pero una corriente importante del Partido de Liberación Nacional considera que dentro de esta ola de privatización, de la cual Costa Rica no se puede sustraer por muchas razones, tanto de tipo filosófico como económico, lo importante es definir qué es lo que se privatiza. Si un instituto como el Instituto Costarricense de Electricidad está trabajando bien, ¿por qué hay que privatizarlo? Ahora, si estuviera trabajando mal, habría que evaluar, habría que definir y habría que proceder en una privatización. No nos oponemos a eso. Ahora, si finalmente se decide que hay que privatizar algo, bueno, esa privatización tiene que ser hecha a través de mecanismos que permitan una amplia participación popular. En algunos países han llamado eso capitalismo de Estado. Nosotros no lo llamamos capitalismo de Estado, lo llamamos democratización económica, y con ello lo que pretendemos es que si hay privatización haya una amplia participación de los sectores populares. ¿En qué medida se critica fundamentalmente al Partido de Liberación Nacional de haberse alejado de las corrientes socialdemócratas? Ustedes recuerdan que para 1984 se firma en este país el primer programa de ajuste estructural. Y los programas de ajuste estructural son típicamente programas que han sido criticados porque son liberales, porque hay una gran intervención de los sectores privados y una pretendida reducción del Estado, donde ha habido algún grado de privatización de la banca y donde efectivamente hubo que proceder a aceptar algunas cosas que de alguna manera contradecían principios del Partido de Liberación Nacional, como es la nacionalización bancaria, por ejemplo, porque con las leyes que se dieron, la reforma del artículo 62 y algunas otras leyes de la moneda, efectivamente han propiciado una gran apertura de la banca privada, asunto que riñe de alguna manera con lo que fueron los principios del Partido de Liberación Nacional. Bueno, pero es que el Partido de Liberación Nacional sigue siendo un defensor de la nacionalización bancaria, pero acepta que los tiempos han cambiado y que es necesario modificar todo el sistema bancario nacional. ¿Y qué es lo que sucede con el programa de ajuste estructural? Bueno, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, efectivamente, pero por otra parte, había una necesidad nacional de cambio en la estrategia de desarrollo. El país necesitaba ampliar sus horizontes fuera del área del mercado común centroamericano, consecuentemente necesitaba diversificar su producción, basarla en criterios de productividad y no solamente en criterios de un mercado cautivo, como era el mercado común centroamericano, que funcionó durante 3 décadas, pero que por razones que ustedes conocen dejó de funcionar y que bueno, que ahora está nuevamente reviviendo. Pero lo cierto es que uno tiene que tener claro que en política hay una cosa que se llama el realismo político, que determina la necesidad de no aferrarse estrictamente a recetas, y la socialdemocracia no es una receta, no puede ser, no es una receta. Así ha sido aceptado por todos los ideólogos de la socialdemocracia, así está expresado en los últimos documentos de la socialdemocracia, y en donde posiblemente sí hay una permanente coincidencia es en los grandes principios que establece la socialdemocracia y que el Partido de Liberación Nacional ha aceptado como suyos. Pero recetas no hay para ninguna ideología, a menos que sea una ideología totalitaria, y por supuesto en eso nosotros hemos sido siempre opuestos.
a ese tipo de ideologías. Tal vez al final